Y hay algo que me pone a mí a pensar muy profundamente. A mí me gusta meditar y pensar en la Escritura. Y le voy a regalar Hebreos 5:7 para que usted se dé cuenta lo que pasó en la cruz. Hay algo más de lo visual. Hay algo más del drama. Hay algo más aparte de las llagas, aparte de su rostro ensangrentado. La palabra dice que perdió su figura. No había parecer en él, no había hermosura en él, fue desfigurado. Pero hay algo más atrás. Hay algo mucho más glorioso detrás de todo eso. Dice Hebreos capítulo 5 versículo 7: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahí hay un misterio encapsulado. Agarre su chapaleta y su tanque de oxígeno, que nos vamos a meter mar profundo, porque ahí hay un misterio muy grande. Algunos dicen: esa oración no fue contestada, porque no entienden las Escrituras. Esa oración fue oída. Oh, pastor, pero si fue oída, ¿por qué el Señor no le libró a él de la muerte? Porque Dios no le iba a librar de la muerte física. Dios le iba a librar era de la muerte espiritual. La Biblia dice: fue oído a causa de su temor reverente. Cuando él entregó su espíritu y dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Esa sí fue escuchada. Cuando él dijo Elí, 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 lama sabatani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre lo abandonó. Pero cuando él dijo consumado es, en otras palabras, yo cumplí con tus expectativas, yo cumplí con tus exigencias, acabo de cumplir con tu demanda. Ese clamor no fue un clamor de angustia. Ese clamor no fue un clamor de tristeza. Ese clamor no fue un clamor de dolor. Ese clamor fue un clamor de victoria. Ay, 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 ay. De victoria, de victoria, de victoria. Aleluya. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen aleluya? Jesús no oró para ser librado de la muerte física. Él oró para ser librado de la muerte espiritual. Y Jesús dijo: consumado es. Inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Y a mí me gusta siempre escarbar, escudriñar. Le aconsejo que haga lo mismo. Cómprese una buena concordancia bíblica, un buen diccionario bíblico y una buena enciclopedia bíblica, para que esos detallitos usted los pueda descubrir. Porque eso no me lo invento yo, sino que yo me voy a la fuente. Porque entonces yo dije: consumado es, dijo Jesús. Algo pasó ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Yo quiero descubrir qué fue lo que aconteció ahí cuando él dijo consumado es. Y descubrí en el original griego que el vocablo que aparece como consumado es en el griego es el vocablo teleo. Oye, teleo. Y esto significa pagada por completo. La deuda de la humanidad ha sido pagada. Ha sido pagada por completo. Y el grito que Jesús dio allí no fue de dolor, fue un grito de victoria.
Y escuche bien el contexto de la palabra teleo. En el Imperio Romano se traían gladiadores de diferentes naciones y lo echaban a pelear a esos gladiadores. Y estaban allí en la arena con sus espadas en la mano para pelear. Y uno de ellos debía morir. Y cuando el ganador le entregaba la última estocada y se declaraba vencedor, gritaba: teleo. Cuando el gladiador mataba a su contrincante, se paraba frente al emperador o al rey y gritaba: teleo. Y ese fue el mismo grito que Jesús hizo: teleo. El gladiador de la cruz gritaba: teleo, que significa he vencido, he terminado. Y eso fue lo que Cristo hizo con el diablo, le dio la última estocada. Jesús en la cruz exhibió públicamente a los principados, a las potestades, a los gobernantes de las tinieblas, y con su muerte venció la muerte, porque triunfó sobre ellos en la cruz. Y dijo: teleo. Diga: teleo. Satanás, te he vencido, te he vencido. ¿Y sabe qué hizo Jesús en la cruz? Colosenses 2, 14 y 15 dice que anuló el acta de decretos que había contra nosotros. Eso significa, había un expediente que nos condenaba. Los que son abogados saben de lo que estamos hablando. Existían todos los elementos de pruebas, y todos esos elementos de pruebas estaban justificados, fueron entregados. Los elementos de prueba fueron entregados. Todos nosotros habíamos pecado, habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Y cuando Jesús murió en la cruz, agarró ese expediente y lo sacó del tribunal y lo desapareció. En otra palabra, anuló, diga anuló, el expediente que había contra nosotros y lo clavó en la cruz. Dice, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojó, no solamente nos liberó del pecado, sino que a la misma vez despojó a los principados. Esto él le quitó las armaduras. Ya los demonios no tienen ningún tipo de armadura en contra de nosotros. Fueron desarmados. Satanás fue vencido. Nosotros hoy en día estamos luchando con un diablo vencido. Tenemos toda la de ganar. Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque estamos peleando con demonios que ya fueron despojados de su gloria, de su poder, con principados que ya fueron desarmados porque fueron derribados. Dice que fueron despojados. Él despojó en la cruz a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente. En otras palabras, cuando un guerrero le ganaba a otro, lo exhibía públicamente. Mira, le quité la cabeza, te leo. Lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Diga, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz del Calvario Jesús venció el pecado. En la cruz del Calvario Jesús venció la muerte. En la cruz del Calvario Jesús venció a Satanás. En la cruz del Calvario no solamente venció a Satanás, sino que descendió al infierno, a las partes más bajas de la tierra, y allí le quitó la llave al diablo. ¿Cuál llave, pastor? La llave del abismo. Hasta ese momento la llave la tenía el diablo, pero Cristo Jesús fue al mismo infierno y le quitó la llave del abismo, del infierno y de la muerte al diablo. Él recuperó su poderío. Y para no alargar mucho el mensaje, porque hay mucha tela por donde cortar, hay tantas cosas que hablar de esto, para no alargar mucho el mensaje, voy a concluir con esto. Allá en la profundidad más baja de la tierra, los demonios comenzaron a temblar. El diablo comenzó a temblar. El mismo infierno comenzó a temblar.
Después le hablo de esto porque la palabra dice que Él se presentó allá. Dice la palabra que Él se presentó en las partes más bajas del infierno. Porque el mismo que descendió fue el mismo que bajó. Y le dio don a los hombres, dice la palabra. Y allí se exhibió ante los espíritus encarcelados que estaban allí, esperando ese acontecimiento. Porque allí habían personas desde la antigüedad. Personas desde la antigüedad estaban allí encarceladas. Y Jesús subió y descendió también. Porque el mismo que descendió es el mismo que también subió para llenarlo todo. Y la palabra dice que llevó cautiva la cautividad. Y cuando Jesús se presentó ante todos esos espíritus encarcelados, le dijo a ellos: yo fui del que se habló en el Antiguo Testamento. Yo soy el Masaya, el que murió y el que va a resucitar. Y la palabra dice que allí llevó cautiva la cautividad y trasladó a esa gente salvadas, la trasladó desde ese lugar a un lugar conocido como el paraíso. Y el infierno se agrandó, porque antes había una división entre el paraíso y el infierno. Pero cuando Jesús murió en la cruz, después le explico esto teológicamente, porque eso es cristología. Cuando Jesús muere en la cruz, que desciende al infierno, traslada todas esas almas a otro lugar, se la lleva de ahí, se la lleva a otro lugar, y el infierno entonces se agranda, teológicamente hablando. Jesús triunfó y resucitó. La tierra tuvo que vomitarlo. ¿Sabe por qué la tierra tuvo que vomitarlo? Porque en Él no había pecado. El pecado lo dejó en el infierno y la tierra tuvo que vomitarlo. La tierra no lo pudo retener. El Padre verificó el sacrificio, era perfecto. Su sangre era santa, su sangre era pura. Él se hizo pecado, pero en Él no había pecado. Y se levantó imponentemente. Diga conmigo: Jesús se levantó imponentemente y triunfó en la cruz. Y cuando se levantó de los muertos, que aquellas mujeres fueron tempranito en la mañana, póngase de pies, fueron como tempranito en la mañana, un día como hoy. Se cree que fue el primer día de la semana, el domingo. Un día como hoy fueron a llevar especias aromáticas. Ellas no fueron a verificar si Jesús había resucitado, porque era imposible creer que Él se iba a levantar. Nadie creía que Jesús se iba a levantar de la tumba. Escucha bien esto: nadie sabía que Él se iba a levantar de la tumba. Nadie lo sabía. Y las mujeres fueron a llevar especias, fueron a verificar su cuerpo, fueron a adornarlo. Pero cuando llegaron, para sorpresa de ellas, vieron la piedra removida. Y cuando entraron a la tumba, la encontraron vacía. Y dos personajes con vestiduras blancas se le aparecen a las tres mujeres que estaban allí y le dicen: ¿qué ustedes están buscando? ¿Qué buscan aquí? Estamos buscando a Jesús, estamos buscando al Maestro. Y los ángeles le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él vive, Él ha resucitado. Aleluya. Diga conmigo: Él vive. La tumba está vacía. La tumba está vacía. La tumba está vacía. La tumba de Mahoma está llena de huesos. La tumba de Joseph Smith está llena de huesos. La tumba de Buda está llena de huesos. La tumba, aleluya, de Mahoma está llena de huesos. La tumba de Confucio está llena de huesos. La tumba de Carlos Darwin está llena de huesos. La tumba de todo líder filosófico, aleluya, y teológico están llenas de huesos. Pero allá en Jerusalén, diga conmigo, allá en Jerusalén hay una tumba que está vacía. Hay una tumba que está vacía. Él vive.